Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, aquí estamos nueva vez con ustedes para presentarles su programa acostumbrado de cada semana, como de costumbre, aquí con el profesor Daniel Vargas y el profesor Julián Álvarez. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, saludos. De nuevo aquí con ustedes después de una semana de pausa, donde escuchamos la interesantísima exposición, reflexiones de Juan y de Julián acerca de la educación en la República Dominicana y la educación en sentido general, ese recorrido por la historia muy interesante y el papel que ha jugado también la Iglesia en todo el proceso de la educación. Sí. Pues alegre de estar compartiendo con ustedes hoy este programa, dándole continuación a esa temática, ¿verdad? Así es. Así es. Bien, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bueno, saludos para cada uno de ustedes, Juan y Daniel, y a la teleaudiencia, aquí como en cada programa, debatiendo ideas y que estas ideas sean el punto de orientación del qué hacer en cada una de las actividades en las que se dedica el ser humano. Así es que encantado de poder compartir en este día este programa y las orientaciones que cada uno pueda ofrecer y opinar acerca del tema que vamos a tener en el día de hoy. Así es, vamos a estar hablando de la educación. Ya apuntaba Daniel cómo la iglesia, y se podría decir las iglesias, han estado involucradas desde hace muchos años, ¿verdad? Desde hace cientos de años al quehacer educativo a nivel mundial. Todo el periodo medieval estuvo marcado ampliamente por la escolástica y también por la patrística, de modo que la escolaridad y el ejercicio docente tuvo una influencia significativa de la doctrina, de la religión, del cristianismo especialmente, y esa presencia de la iglesia se continúa hasta nuestro tiempo y ha enriquecido notablemente, dándole un carácter de integridad al ejercicio docente, ¿verdad? Y agregándole probidad también a la formación académica. Nosotros vamos a hacer algunas referencias en ese sentido, pero la idea es concluir el tema de la educación, tomando en cuenta especialmente la educación en la República Dominicana. Está ya consensuado que no hay posibilidades de desarrollo humano si no se da crecimiento económico, si no se mejora la expectativa de vida de las personas, pero también si no se erradica el analfabetismo, si no se consiguen niveles importantes de educación que incluye conciencia de los derechos y de los deberes en las personas. En América Latina y en la República Dominicana se ha estado experimentando diferentes niveles de crecimiento económico. Se ha invertido en algunos sentidos en el campo de la salud, pero en el área de la educación nosotros seguimos con asignaturas pendientes que hay que tomar en cuenta, porque los resultados de las mediciones internacionales, como el caso de las pruebas PISA, con la excepción de Chile y de Argentina y de México, en el resto de los países que participan en estas mediciones, tenemos todavía deudas importantes. Y una de esas grandes deudas la tenemos nosotros en la República Dominicana, que prueba tras prueba estamos experimentando un crecimiento muy lento y a veces incluso un retroceso. Así que incluso en esta misma semana se ha estado hablando mucho en nuestro país de la educación y se ha estado precisando que para que podamos efectivamente colocarnos en la línea de desarrollo como país, necesitamos superar ese problema de la educación. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? Tenemos muchos años planificando, trayendo expertos internacionales, realizando congresos y seminarios
y luce que de nada valen esas iniciativas. Tal vez sea necesario hacer una reflexión más profunda para de una vez y por siempre arrancar en ese proceso efectivamente de desarrollo y despegue de la educación de calidad en la República Dominicana, de nuestra educación de calidad. Y hay muchos temas de carácter académicos y pedagógicos, como por ejemplo mejorar la competencia de los docentes. Hay otros temas que van dirigidos al estudiante, como por ejemplo la implementación de la tanda extendida. Hay otros temas dirigidos a la infraestructura, como el levantamiento y equipamiento de centros. Pero nosotros creemos que hay otros detalles de carácter administrativo que es menester tomar en cuenta. Y uno de esos ya lo refirió el señor ministro Hernández desde la toma de posesión como ministro de Educación. Es el tema nómina. El ministro dijo en esa oportunidad: tenemos 250.000 millones de pesos aproximadamente en el presupuesto, pero al mismo tiempo tenemos 250.000 personas, uno más, uno menos, cobrando de ese presupuesto. Con eso estaba él diciendo que era necesario hacer una revisión de la nómina del Ministerio de Educación, y efectivamente así es. El Ministerio de Educación está sobrepoblado de personas trabajando. No exactamente docentes, aunque pudieran tener el título de docentes, sino en el área administrativa. Y una de las razones fundamentales por lo que se da esa sobrepoblación de la nómina del Ministerio de Educación es que el partido oficial anterior al presente estuvo gobernando durante varios periodos consecutivos. Y entonces cuando un ministro, por ejemplo, el licenciado Paredes, tomaba posesión como ministro de Educación, llegaba con su equipo, pero se encontraba con un personal que había dejado el anterior, en este caso la anterior ministra, que eran también dirigentes y compañeros del partido. Y así sucesivamente, cuando el siguiente ministro, por ejemplo, el licenciado Amarante Baret, o por ejemplo el arquitecto Navarro llegaba al ministerio, llegaba con su equipo, pero se encontraba con un personal que había dejado ahí el anterior incumbente, que era también un dirigente del partido. Y entonces ese ministro probablemente se dejaba atrapar por el clientelismo, en pensar que no se debía despedir o afectar a un compañero de su partido, y por lo tanto lo dejaba en la nómina, aunque no necesariamente siguiera realizando la labor que realizaba antes, porque esa labor la iba a realizar un personal nuevo que llegaba con él. Y eso dejó como resultado esa sobrepoblación de la nómina que se tiene hasta nuestros tiempos, y que necesariamente hay que resolverla porque supone el consumo de un % muy elevado del presupuesto de educación. Y hasta que no se resuelva esa situación de la tan alta inversión en personal que no necesariamente impacta en la calidad de la educación, ni siquiera en el ejercicio docente en las aulas, habrá dificultades para que efectivamente nosotros podamos desarrollarnos. Eso es en lo que tiene que ver con el renglón de las nóminas. Hay otros dos aspectos más, salvo que ustedes quieran referirse a ese. El segundo aspecto es el de la Asociación Dominicana de Profesores. Hay libertad sindical y de organización consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de la OIT y en la Declaración de Filadelfia del año 1998. Y en la misma Declaración de Derechos Civiles y Políticos de las Personas, todos los trabajadores tienen derecho a organizarse para buscar mejores reivindicaciones.
pero casi siempre hay un peligro, y es que el fin, que es buscar mejores reivindicaciones, debe ser un medio para lograr los mejores resultados de la institución o de la empresa en la que se trabaja. Y a veces ese medio se convierte en un fin, y entonces el sindicalista solamente se concentra en su mejoría y en la mejor condición de su calidad de trabajo, de sus ingresos, y olvida el retorno que debe dar para la institución. Y ya varias personas han estado refiriéndose cómo en la Asociación de Profesores en la República Dominicana hay una gran cantidad de personas que forman parte de su directiva, que desde luego, bueno, todos prácticamente, que cobran la nómina del Ministerio de Educación, son agentes del sistema de educación, pero no intervienen en las aulas, teniendo una competencia y una formación profesional. Entonces, los estudiantes y las aulas se quedan sin recibir esa competencia que tiene ese personal, porque está dedicado estrictamente a cuestiones administrativas del sindicato, y eso desde luego que afecta mucho a la educación, impacta en la educación. Decía hace un tiempo un experto en el área que una gran cantidad de dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores tiene licencia, y una licencia que dura años, o tienen un año sabático, pero un año sabático que lleva hasta 10 y 15 años. Y eso hace entonces que muchos maestros prefieran formar parte de la directiva de la Asociación de Profesores para salirse de las aulas y realizar trabajo de gabinete o trabajo de oficina. Y eso desde luego que afecta al sistema educativo. De manera que si además de la nómina no se revisa el tema del sindicato de profesores y el necesario impacto y compromiso que deben asumir, no en teorías ni en planificación simplemente, sino también en acciones concretas en beneficio del estudiantado, no habrá posibilidades de desarrollarse. Y finalmente, un tercer tema, que es el de la cooperativa de maestros. La cooperativa de maestros es una gran iniciativa también que busca crear un esfuerzo solidario, ¿verdad?, conjunto de todos los maestros para encarar necesidades de sus miembros, de los maestros. Pero con el paso del tiempo, entonces se ha producido lo mismo que refería con la ADP. Se ha convertido el ejercicio financiero de la cooperativa en un fin, y eso la hace lucir más como una entidad bancaria que como una organización solidaria con el propósito de facilitar la educación. No puede ser que un maestro comprometa hasta el 70, el 75 y el 80% de su salario con préstamos que le concede la cooperativa y que le descuenta directamente desde la nómina, porque entonces el maestro que tiene un sueldo, por ejemplo, de 40,000 pesos, de 45 o 50,000 pesos, termina finalmente cobrando 10,000 pesos, 12,000. Y eso tiene un impacto psicológico, porque él y su familia siente que lo que están cobrando cada mes es esos 10,000 o esos 12,000 pesos, porque no cuenta esos 30,000 que le está descontando la cooperativa. ¿Y qué ha hecho el maestro con ese préstamo? Que son préstamos incluso millonarios. Ha comprado carros, ha comprado negocios, tiene su finca, y entonces el maestro está con una propiedad, pero no tiene una liquidez mensual fija, y eso lo hace entonces que procure como diversificarse, realizar otras actividades, luche
por aumentos de sueldos. Y entonces el maestro vive buscando aumentos de sueldos de manera consuetudinaria porque no repara en que su sueldo ha sido mejorado y si le llegara de manera neta, pudiera más o menos paliar sus necesidades. Pero como lo tiene comprometido en la cooperativa, que al mismo tiempo también le hace descuentos extraordinarios, es decir, la cooperativa tiene un fondo económico significativo como consecuencia de esos intereses que le cobra a los propios maestros. Síntesis de esa parte. Si el profesor tiene comprometido un % muy elevado de su salario, eso impacta en su motivación para el ejercicio docente. Por lo tanto, la cooperativa también debe ser revisada. Lo ideal sería que el profesor recibiera su sueldo con los descuentos normales de impuestos sobre la renta, de seguros, pero que recibiera su sueldo y él con su sueldo en su cuenta o en sus manos poder resolver sus necesidades. Pero como su sueldo no llega donde él, porque ya ha sido descontado por la cooperativa, el maestro siente que está trabajando por centavos y por eso entonces está procurando o está pidiendo permanentemente aumento salarial. De manera que la nómina, la ADP y la cooperativa de maestros son 3 puntos que el Ministerio de Educación y el nuevo ministro de Educación, que ha dado señales claras de interés en despojarse del clientelismo y de una vez y por todas recuperar el sistema educativo nacional, debe tomar en cuenta esos aspectos para que efectivamente logremos ese proceso de desarrollo de la educación. Profesor Julián. Bueno, yo creo que tal como dice Aristóteles, las cosas son de acuerdo a su finalidad, a su esencia. Si el docente asumió la profesión de ser docente, ¿verdad? Lo principal y lo primordial es asumir como vocación la labor docente. Ahora, hay cosas que también son accesorias, ¿verdad? Que de alguna manera contribuyen y yo creo que lo que tú planteas, lo de la cooperativa, la Asociación Dominicana de Profesores y la nómina son elementos no educativos, accesorios a lo principal que es la labor educativa. Entonces, ¿qué significa? Que en el caso del sindicato, su defensa debe estar primordialmente centrada en todo aquello que contribuya a la calidad educativa. No específicamente a una labor accesoria que puede ser importante, pero que no da calidad a lo educativo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es un aspecto también de responsabilidad ética de cada uno en su ethos laboral, es decir, de que si por alguna razón tú das un servicio al servicio de la calidad de los docentes y de sus derechos, pues ese servicio debe estar y devolverse y redundar en beneficio del quehacer educativo, sí, ¿verdad? Sí. Es decir, defendemos el maestro, defendemos sus necesidades, defendemos sus derechos, pero todo eso no tiene una finalidad en sí misma, sino que la finalidad es la cosa educativa, el objeto educativo, el quehacer educativo. Entonces, una sociedad debe examinar la situación que afectan esa calidad educativa. Porque, como decíamos, a veces tenemos el decir de que se defiende, se quiere una educación de calidad, pero no hay, por así decirlo, un plan
con indicadores medibles de que vamos logrando esa calidad. O sea, tenemos eslogan, tenemos proyectos, tenemos muchas actividades, pero las evaluaciones todavía nos siguen diciendo que no hemos dado el salto hacia esa calidad esperada. Entonces, yo lo que creo en términos personal y particular, que de lo que se trata es de hacer un examen exhaustivo de toda la realidad que no favorece la calidad educativa, hacer un plan que tenga como norte la calidad con sus indicadores, ¿verdad? Es decir, cuáles son los indicadores de la calidad. Y entonces cada año vamos examinando el logro de esos indicadores, si vamos avanzando o no vamos avanzando. Porque eso que tú planteas del docente que se endeuda para conseguir cosas, es decir, yo creo que todo docente tiene derecho a una vivienda digna, a tener una vida digna, a tener medios de transporte digno, pero eso tiene que ser elementos instrumental que lo lleven a ser mejor. Mejor docente. Mejor docente. Es decir, si tú el transporte, la vivienda con las condiciones necesarias, todo eso es para mejorar tu quehacer como docente, mejorar la docencia, mejorar como profesional y no solo tener una mejoría material, pero eso no retorna ni se desdobla en calidad. Eso es. Entonces, yo lo que creo es que cuando las cosas suceden porque de alguna manera se toleran. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad de establecer un norte en la calidad educativa? Creo que en principio el mayor responsable de todo es la sociedad dominicana a través de sus diferentes mecanismos. Ha habido diferentes apuestas, planes decenales, el 4%, pero el 4% logró la meta, pero a ese 4% no le dio un plan de calidad. Y entonces estamos otra vez en la misma situación. O sea, que desde mi punto de vista, yo creo que es distinguir entre lo que es esencial de lo que es accesorio y entonces ir a lo esencial de las cosas. Exacto. Es decir, aquí hemos hablado de la lógica en muchos momentos y es poder diferenciar eso, qué es lo principal, qué es lo importante, qué es lo accesorio y entonces hacer un plan que vaya a lo fundamental. La calidad del docente, la calidad de las edificaciones, la calidad de la enseñanza, la calidad de un currículo. Ahora, a cada eslogan de eso hace falta medirlo. Unos indicadores medibles que nos digan cómo vamos avanzando, es decir, cada ministro que entra a dirigir el Ministerio de Educación lo recibe, pero no lo recibe bajo una medición en cuánto lo recibió y hacia dónde lo va a llevar. Pero se hacen cosas, se hacen actividades, que hay un autor australiano que dice que de todo proyecto que se implementa, logra beneficio de un 30 a un 40% de manera positiva, es decir, cualquier actividad que se implemente tiene una positividad de un 30 a un 40%. Pero en cuanto los patrocinadores de ese proyecto estén o no estén, no significa que se convierte en un plan de conjunto para todo el sistema. Entonces, no es
momentos ni áreas, sino es todo el sistema el que debe mejorar. Y el sistema es un todo que tiene partes. Tiene empleado, tiene docente, tiene edificaciones, tiene metodología, tiene estrategia, tiene materiales didácticos, pero todo eso debe estar de alguna manera medido en función de que esa actividad de alguna manera mejore. Y si hay el reclamo social, es que hay que hacer caso de que realmente las cosas son de esa manera. Y hay que implementar mejoras. Exactamente, es lo que yo pienso y puedo plantear en este sentido. Sí, yo pienso siempre, no importa cuál sistema, cuando un sistema se ha vuelto disfuncional, no está cumpliendo con los objetivos para los que ha sido creado, entonces hay que plantearse el sistema como tal. Y eso incluye desde las declaraciones, desde los principios, desde los valores, desde toda su estructuración normativa, ir planteando todo eso, ¿verdad? ¿Dónde que están los problemas? Porque es rehacer un sistema. Realmente es igual que como se habla de la reforma policial. Estamos dando vueltas siempre alrededor de las mismas cosas, cuando todos sabemos que es una total reestructuración, lo que se requiere, total reestructuración del sistema, ¿verdad? Entonces, estamos remendando, cosiendo aquí, cosiendo allí, pero se van a desgarrar esas ataduras en cualquier momento de nuevo, ¿verdad? Entonces, tú planteas 3 puntos interesantes, Juan, pero son de corte administrativo realmente, son de corte administrativo, pero aquí es una reestructuración sistémica lo que hay que pensar. Es que no está funcionando el sistema. Y eso hay que verlo entonces en su totalidad. No solo como educación inicial, primaria e intermedia, ¿verdad? Secundaria, sino como superior también. Es todo el sistema educativo que hay que plantearse aquí, porque cuando tú ves que se han tratado de establecer relaciones entre la educación primaria y la universitaria, vemos que ahí hay un problema grave también a los niveles de formación a los que nosotros nos referimos. Entonces, yo pienso que en este sentido hay que, cuando nosotros queremos de verdad mejorar nuestro sistema educativo, hay que convocar a todos los actores de la sociedad, incluso al sector político, a todos los representantes principales del sector político, para hacer un pacto de verdad por la educación. De verdad por la educación, no un paño tibio como siempre se quiere hacer. Terminamos hablando de la planificación, de la importancia de hacer una planificación efectiva, de establecer un programa con indicadores concretos, medibles, que nos permita ver de manera permanente cómo vamos avanzando en materia de educación. Yo personalmente, que tengo un tiempo involucrado en el mundo educativo, creo que se ha hecho todo. Hemos viajado y hemos investigado y hemos planificado sobre currículum, sobre formación docente, sobre planificación, se ha hecho de todo. Pero más, cuando conversamos con un ex ministro de Educación, en 10 minutos nos dice qué es lo que hay que hacer para resolver el problema de la educación. Los ex ministros son expertos conociendo el problema de educación y cómo resolverlo, y también los ex viceministros. Hace unos días veíamos una entrevista que le hacían a un ex director general del Ministerio de Educación y ex director ejecutivo de una institución descentralizada de educación, que por más de 15 años estuvo en el ministerio desarrollando programas diversos y actividades de educación, y ese amigo en solo unos minutos describió lo que se debe hacer para resolver de una vez y para siempre el problema de educación.
Entonces yo creo que ahí es que está el problema. ¿Por qué cuando la persona deja su función en educación es que más sabe cómo resolver el problema? O cuando la persona no ha llegado a la posición en educación también sabe, pero cuando está en la posición entonces no lo consigue. Ese es el tema central. Y ahí es en donde entra el problema del partidarismo, el problema político, es la presencia de la política, del clientelismo, que con frecuencia se convierte en una retranca para que puedan efectivamente implementarse los planes que se han hecho para el desarrollo de la educación. Si tenemos el 4% del PIB, que era el sueño, y que la sociedad se involucró reclamándolo, ¿qué pasa? No solamente que no está funcionando, sino que no alcanzamos a invertirlo. Nos quedamos cada año corto en la inversión del 4% del Producto Interno Bruto. Muchos dicen, es un tema de planificación que no se planificó. Se planificaron muchos aspectos. Es un tema de ejecución y entonces por eso es que yo refería, profesor, esos asuntos administrativos, porque yo creo que el problema es administrativo. El problema fundamental no está en la incapacidad del docente para producir una educación de calidad con los estudiantes. Es un problema administrativo y por eso referimos esos detalles. Cuando uno habla con muchos docentes, por ejemplo, en el interior del país, ellos, dentro de sus aspiraciones está, una, que pase rápido el tiempo para jubilarse. Los docentes quieren jubilarse para recibir, para seguir recibiendo sus ingresos y comenzar a disfrutar de las cositas que han logrado acumular como consecuencia de sus préstamos de que hablaba. Y otra de las aspiraciones es que lo trasladen a una condición administrativa como técnico docente del distrito, técnico docente regional o técnico docente nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren salir de las aulas. Hay una gran cantidad de maestros que quieren dejar las aulas para realizar trabajos administrativos, sea en la asociación de profesores o sea en las direcciones distritales y regionales de educación. Y si el docente quiere dejar las aulas, salir de las aulas, significa que hay un futuro sombrío para la educación y que ese tema que tú referías, profesor, de la vocación, que el ejercicio docente y del profesor es un ejercicio vocacional, no está tan madurado, no está tan clarificado en el profesor, y eso hay que tomarlo en cuenta. Así que hay un tema de carácter espiritual, intangible, que hay que estimular en el docente la importancia del sacerdocio que desarrollan en la enseñanza. Que el profesor vuelva otra vez a sentirse que enseñando está ayudando a vivir mejor, está ayudando a las futuras generaciones, que el ejercicio docente no es un empleo para ganarse la vida, sino que el ejercicio docente es un servicio para desarrollar a la sociedad, para desarrollar a la gente. Eso hay que estimularlo y hay que motivarlo. Y si hay que tomarle el juramento al profesor cuando inicie su trabajo para que el profesor se sienta comprometido, y si hay que motivar permanentemente al profesor para que valore su trabajo y no se sienta como un empleado más, eso hay que hacerlo, porque yo creo que es un tema de carácter administrativo y de carácter motivacional, el que necesita el profesor dominicano para que nosotros realmente logremos arrancar en el desarrollo de la educación. Yo creo, con relación a lo que tú dices, y en muchos puntos estoy de acuerdo, pero retomando la idea de Daniel, yo creo que
sectorizar las mejoras de manera particular implica que en cada sector encontramos diversas situaciones. Es decir, yo lo que creo es que la sociedad dominicana requiere una reforma ella de carácter social. General, o sea, donde se remueva esa conciencia espiritual de toda la realidad social. Es decir, estamos hablando de la situación del problema educativo, su déficit en calidad, pero se habla de la policía, ¿verdad? De la justicia. De la justicia, no se diga del mundo empresarial. Ustedes ven los escándalos empresariales. También a nivel religioso, religiosos involucrados en asuntos de corrupción, de pederastia. Bueno, hay como un deguañangue social. Deguañangue social. Sí. Y entonces, si ponemos un parche en cada lado, pero no tenemos una visión de conjunto donde haya una renovación espiritual de la sociedad, entonces significa que eso requiere una nueva visión política, requiere una nueva visión social, una nueva visión de situar la República Dominicana en el marco de una realidad global. Tómate la juventud, es decir, hay muchos jóvenes estudiando con ideales y todo eso, pero hay una generalidad que está, diríamos, en diferentes situaciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay una realidad de carácter social, ¿verdad? Y esa situación de deguañangue social se manifiesta en cada sector. Es lo que yo veo. Entonces, no es solo el educativo, porque el dedicarse a mejorar el aspecto educativo no va a mejorar si no hay una mejora del ciudadano, del hombre y todo eso. Tú te tomas, que hemos puesto de ejemplo, el tránsito. En el tránsito de la ciudad tú ves el nivel educativo de la sociedad. Entonces, ¿qué significa? Que también la Intran está creando planes de parquéate bien, pero todo el mundo sigue parqueándose mal, haciendo mal rebase, entrándose por delante. Es decir, cada cosa que vemos en la realidad de la sociedad dominicana implica que toda la sociedad requiere una renovación y diríamos entonces una revolución que transforme las ideas y transforme la realidad social como planteó Augusto Comte. Sí. Es decir, que una revolución social tiene que empezar por la revolución de las ideas. Si la sociedad sigue con las viejas ideas, vamos a seguir multiplicando este rosario de problemas en todos los aspectos. Julián, a mí me parece interesante eso que tú planteas ahora, porque también todos los filósofos grandes y sabios nos han dicho que la solución a cualquier problemática está en poner los nombres y conceptos claros. Porque estamos operando con un mundo conceptual muy difuso, realmente. Muy etéreo. Como sistema muy etéreo. Entonces, nosotros debemos hacer aterrizar esos conceptos. Pero debemos comenzar a trabajar esa reestructuración a través de los conceptos. Hay que comenzar, digo yo, de cero en todo esto. Hay que comenzar a hacer una redefinición de cada cosa. Yo mencionaba, por ejemplo, las leyes y los reglamentos. Eso son cuestiones básicas, pero para eso se necesita un consenso social que de verdad responda a un ideal, no a intereses concretos que se debaten en este momento en la sociedad,
sino al ideal del deber ser. Y ahí es donde hay que aterrizar en primer lugar. Entonces, debemos llegar ahí, porque fíjate, todas las acciones que se desprenden en ese coser pedazos rotos, no funcionan. Nosotros pensábamos que el problema era el maestro, la mala formación, y comenzamos a hacer unos programas de especialización con que ya íbamos a resolver el problema. Nada de eso ha funcionado, porque esos programas tampoco servían. Que ofrecían las universidades, eso no era ninguna solución, eso era un derroche de dinero, vamos a hacer así, para dividirse el presupuesto y que llegue a todos los sitios. Entonces, no se ha pensado en reales soluciones a eso. Y hemos estado todos involucrados en esto, ¿verdad? Desde las cabezas hasta los de abajo. Entonces hay que redefinir totalmente el sistema. Y yo decía, incluso en las declaraciones de principios y de valores y todo, pero que sea de verdad esto, para hacer un verdadero sistema, porque eso es lo que funciona realmente en los países desarrollados. ¿Por qué funciona ello? Porque ahí las cosas van como están escritas y como están definidas. Nosotros tenemos que definir... Hay instituciones. Totalmente. Sí. Tenemos que definir qué es una escuela, qué es un politécnico. Pero eso no solo a nivel de poner palabra y concepto, sino, como decía Julián, para tener indicadores medibles de cada cosa. Pues si una escuela no cumple con estos y estos parámetros, pues no puede ser escuela y no puede ser abierta. Pero tú ves, es en la conceptualización primero que hay que poner el punto de partida de todo esto. Debemos poner los nombres y conceptos claros, sobre todo si nosotros queremos un sistema funcional, y todos lo queremos, porque si la educación no nos funciona tampoco vamos a tener un desarrollo. Bien, y como sabemos, parece que sabemos qué hay que hacer. Ahora queda quién lo va a hacer, a quién le toca hacerlo. La sociedad tiene que involucrarse, decía el profesor Julián. La sociedad en pleno, pero ¿quién convoca a la sociedad? ¿Quién organiza la sociedad? ¿Qué pasa? Hay una orfandad en nuestro medio. Hace falta un liderazgo. Yo pienso que la sociedad dominicana se sedujo, se enamoró del proyecto de cambio que propuso el presidente Abinader en su tiempo de candidato y su partido, justamente por esa situación que tú planteabas de desorientación generalizada. Por ejemplo, el problema de la corrupción, convertida en un sistema ordinario de la gestión de gobierno en nuestro país y en nuestros países del entorno. Entonces apareció un político joven, con un partido también más o menos joven, prometiendo un cambio radical en la sociedad, atendiendo a diferentes aspectos. Por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la migración, el tema migratorio, el tema de la educación, el mismo tema de la educación, entre otros aspectos. ¿Qué nos falta en el presente gobierno? Ya tenemos 2 años, 2 años y algo de ejecución. Entonces parece que es necesario apurar el paso para que esa promesa de cambio se haga realidad en la sociedad dominicana y que no sea un compromiso simplemente de un partido o de un gobierno, sino que sea un compromiso de la sociedad. Pero ¿quién convoca a la sociedad y quién involucra a la sociedad y quién se coloca por encima de los intereses individuales, por ejemplo, partidarios, y que no sea identificado con intereses ocultos por la mayoría para que pueda efectivamente ser un sujeto de cambio, ¿verdad? Y un paradigma que la gente acoja? Eso es lo que está necesitándose ahora. ¿Sería la iglesia, profesor? ¿O las iglesias? ¿O será el Consejo Económico y Social? ¿O serán las universidades? ¿Qué pasa con las academias? ¿Qué pasa con la prensa? Es que hemos entrado en una situación complicada. ¿Dónde está la prensa nacional? ¿Qué sucede con el sector académico, los rectores de universidades, que en otros tiempos jugaban un papel estelar? ¿Qué ha sucedido
con la ausencia, por ejemplo, de Rafael Herrera, que ya no está, o de Agripino Núñez, que ya no está, o de otras personalidades que en un tiempo eran capaces de convocar a la comunidad, ¿verdad? O Nicolás de Jesús, el cardenal, etcétera. ¿Qué pasa ahora? No hay, entonces, no hay liderazgo, ¿será, profesor? Yo pienso en este sentido que realmente no se trata de líderes particulares ni de surgimiento de esas cosas, sino que las soluciones tienen que ser un poco más colectivas. En este sentido, potenciar el liderazgo colectivo, sobre todo el personal técnico en las instituciones, que se ha depotenciado totalmente. Lo que han hecho casi en todos los sitios de potenciar el personal técnico, a veces un personal muy cualificado, pero subutilizado, que no se le pone a hacer y a imaginar y a proponer lo que hay que proponer, o no se le hace caso, porque a veces los que vienen a dirigir en las instituciones creen que ya ellos saben lo que hay que hacer y dejan el personal capacitado técnico a un lado. Muchas veces eso sucede, en el campo educativo eso sucede mucho. Sí. Ya las personas vienen con sus ideas, y ellos traen sus equipos que van a trabajar y olvidan la experiencia de la gente que ha estado con alta formación rindiendo y dando, y no se les tiene en cuenta muchas veces. Yo pienso que lo primero que deben comenzar a hacer en el ámbito educativo, las instituciones, los ministerios, es la potenciación total del personal técnico en cuanto a número y en cuanto a cualificación de ese personal. Y dejarlo hacer, dejarlo hablar, dejarlo proponer, ¿verdad? Yo pienso que es un arsenal de riqueza que no se está utilizando en las instituciones. Y hay un ministerio que se supone tiene esa función, el Ministerio de Administración de Recursos, de verdad, de personal, que debiera identificar ese potencial y efectivamente, como tú dices, ponerlo a producir en su real capacidad. Exactamente, y no estar atado a una gestión, porque las gestiones atan a ese personal y no dejan que se manifieste. Ese es uno de los problemas. Si hay una institución que ha funcionado en nuestro país, hasta este momento ha sido el Banco Central, pero es por eso mismo, porque ahí se ha potenciado el personal técnico. Es un personal técnico bien capacitado, bien fuerte, y que tiene su voz y su voto, digamos, en todas las decisiones ahí que se toman. Sí, debe haber alguna persona que ha facilitado, se ha convertido en un artífice para que eso se desarrolle siempre, porque si no aparece el líder que acoja un plan y lo ejecute, por bueno que sea, no se da, porque eso también sucede. Hay otras instituciones con muy buenos planes, pero no se ejecutan. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha de tener los mejores planes como academia, ¿verdad? Y con toda su competencia. Entonces, ejecutarse, entre otros aspectos, ¿verdad? Yo creo que, aunque parezca idílico, recurrir a eso, pero yo creo que así como John Locke y Juan Jacobo Rousseau plantearon la idea del pacto social de cuando existió la famosa venganza privada y la lucha de todos contra todos, las sociedades que no se sientan a discutir sus problemas y a llegar a consenso, que es el espíritu de la democracia, donde cada quien, a partir de la exposición de sus mejores argumentos, pueda llegarse a una claridad de ideas y de acuerdos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que hemos dicho en diferentes ocasiones. La sociedad dominicana ha empezado todo un proceso de desarrollo material. O sea, y eso es claramente evidente. Y los políticos quieren ser artífice de ese desarrollo material. Y beneficiarios. Bueno, artífice de ese desarrollo material.
Tú te tomas el parque vehicular, son vehículos de último modelo, todo el mundo anda en carros más o menos de pocos años, un sistema de transporte, edificaciones, grandes torres, carreteras, avenidas, todo ese mundo material, como que hay una claridad de idea en qué debe hacerse. Ahora, esa renovación espiritual de honestidad, de servicio, de desinteresado en el servicio a la sociedad, o sea, como que los grandes pactos y las grandes luchas es cada quien buscando su bienestar particular. Entonces, no es un problema de carácter material, es un problema de la renovación espiritual de la sociedad dominicana, en la cual debemos consensuar esa renovación. Y entonces esa no renovación va a seguir manifestándose en la poca calidad educativa, en una policía cuestionada, en un sistema de justicia cuestionado, en un mundo empresarial de dudoso servicio a la sociedad. Bueno, entonces significa, como dice Daniel, después que hayamos hecho esa renovación espiritual, entonces vivir de acuerdo a esos ideales. Y entonces requerimos un hombre capaz de obedecer el acuerdo. Exacto. Y entonces, porque tenemos formulación de leyes, pero hemos descuidado la obediencia del sujeto. O sea, una ley supone que va a ser obedecida en ese sentido y que va a haber la voluntad de obedecerla. Entonces, estamos en una sociedad muy enfocado en la dimensión material, en el bienestar material, pero hay algo que sustenta ese bienestar, que es el bienestar espiritual, y hace falta una renovación espiritual de la sociedad dominicana. Bueno, señores, como ven, se nos ha ido el tiempo, Daniel, el tiempo es inclemente con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa, así que será hasta un próximo encuentro. Profesor Daniel, despida por favor el programa. Sí, ojalá que estas reflexiones calen un poco más y se siga reflexionando en otros entornos, de manera que de verdad haya una inquietud de transformar nuestra educación como eje de desarrollo de las personas y del país. Esperamos que ustedes sigan en sintonía con nosotros y que a través de las redes sociales y de Su Mundo TV, ustedes sigan los programas y puedan participar con nosotros de las reflexiones y de los programas que vienen después, sí, ¿verdad? Porque después tenemos un programa interesantísimo después nosotros. El programa Analizando, sí. Analizando, que se queden ahí también. Y hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Su Mundo TV.